Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a recibir la palabra de Dios. Hoy es la segunda enseñanza sobre esta nueva serie que comenzó el domingo pasado. La serie es Una vida cristiana en victoria. Y la predicación de hoy se llama Vida abundante. Le voy a pedir por favor que busque en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 10, versículo 7, por favor. Juan capítulo 10, versículo número 7. ¿Ya lo encontró? Bueno, hoy vamos a ver varios pasajes, se pone listo para anotarlos. Vamos a leer, dice el versículo número 7, del 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Ponga sus manos sobre su corazón. Padre, te damos gracias por este día que nos has permitido estar aquí, Señor. Hoy ha sido un día bueno porque nos has dado vida, Señor. Independientemente de cómo hemos tenido este día, Señor, ha sido bueno. Nos has bendecido, Señor. Hoy estamos aquí en la iglesia con esperanza de que tú nos hables, expectantes, Señor, de lo que puedes hacer en nuestras vidas. Hoy nos encomendamos a ti pidiéndote que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y que nos ilumine el camino por donde debemos andar. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dice este último pasaje, de donde viene el título de la enseñanza: el ladrón no viene para hurtar, sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es ese ladrón al que se refiere la palabra de Dios? El dedos mágicos. No, ¿verdad? Este ladrón es Satanás. Es el enemigo de Dios y enemigo de cada uno de nosotros. Dice, él no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y en contraste dice la palabra, dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no nada más es el que nos dio la vida a nosotros, sino que quiere que la tengamos en abundancia. ¿Qué es lo que usted entiende de tener una vida en abundancia? No nada más la vida, porque podemos respirar, pero Dios quiere que la tengamos en abundancia. Y ahí es en donde a veces está lo necesario de poder aclarar o enseñar a qué se refería el Señor. Para muchos hay una frase en latín, es la siguiente: el sumus bonum, significa el máximo bien. Y el máximo bien es relativamente fácil de definir, lo conocemos todos, aunque no sabíamos que era un máximo bien universalmente hablando, ¿sí? Y se refiere a salud, dinero y amor, ¿sí? A veces decimos: Señor, yo quiero para esta Navidad salud, dinero y amor. No, pues no queremos nada casi, ¿verdad? Libertad y seguridad son algunos de los otros candidatos del máximo bien, hablando en términos del mundo, una filosofía alrededor del mundo. Fíjate, hermano, el éxito se mide a menudo según los índices visibles de prosperidad, propiedades, objetos que llegan a ser símbolos de una buena vida. Hay un filósofo presocrático, es decir, antes de Sócrates, Protágoras, él decía que el hombre llega a ser la medida de todas las cosas.
Está hablando de una abundancia en las cuestiones materiales, ¿sí? O naturales. Sin embargo, fíjese, reflexionen esto. Todos conocemos a personas que tienen todo eso, lo que ya mencionamos, propiedades, buena vida en cuanto a lo económico, ¿sí? Y se sienten vacías y sin un propósito en la vida. Por ejemplo, para demostrar lo dicho, pues los artistas que han alcanzado las mieles del éxito, la cumbre, y que pues su carrera de artistas les ha provisto de una vida sin límites, ¿sí? Piense usted en cualquier artista así que pues son multimillonarios, ¿sí? Y sin embargo escuchamos en las noticias o en esas noticias de espectáculos que usan drogas, inclusive que cometen crímenes, ¿sí? Por supuesto no todos, pero estamos hablando de que se dan los casos. Deportistas inclusive, ¿verdad? Famosos por los logros que han tenido, por las cantidades exorbitantes, ¿verdad? De dinero. Yo estaba mirando hace un rato, una noticia que el Canelo, ¿sabe quién es el Canelo? Porque de repente algunos no saben, ¿verdad? Un boxeador. Él va a tener una bolsa nada más por una pelea próxima. Nada más por lo que se va a transmitir en los eventos de paga, 1.5 millones de dólares, nada más por eso. Aparte lo del combate y aparte que sale anunciando ahí que a que no puedes comer solo una sabrita y que todo eso, ¿verdad? Sin embargo, sin referirme a él, por supuesto, deportistas así de esa talla, de ese nivel, pues llegan a agredir, inclusive, ¿verdad?, a cometer delitos graves en la sociedad. Ellos están rodeados de todo lo que pueda conseguir el dinero, ¿sí? Por otro lado, también encontramos jóvenes que niegan los principios religiosos, que tienen sus bases, sus fundamentos, y cambian una noche de un efímero placer por una carga de una maternidad indeseada, o peor aún, la tragedia de un aborto. Si yo pregunto, ¿qué es la buena vida? ¿Qué usted definiría por una buena vida? Una buena vida. Un cantante, ¿verdad?, español decía que la buena vida era y que todo hombre, si no hacía eso, no había plantado o no había tenido una buena vida. La buena vida era plantar un árbol, ¿sí? Amar una buena mujer y beber una buena botella de vino, ¿sí? Los tenemos todavía ahí a esas filosofías urbanas, ¿no? En donde pues apelan ellos siempre a la bohemia para despertar sentimientos en las personas, de una buena vida, de un consuelo, de una resignación. ¿Qué es la buena vida según sus conceptos? Yo me preguntaría, ¿qué sería una buena vida? La buena vida para nosotros los cristianos tiene que ser mucho más de lo que ya hemos dicho hasta este momento. Tiene que ser más. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10, no lo busque si gusta o si alcanza, Juan 10:10 dice, o dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pasaje que ya leímos. ¿Qué quiso decir el Señor? Para que tengamos una vida abundante. ¿A qué se refiere? Sí, ya tenemos vida, estamos vivos, podemos respirar, pero el Señor no nada más quiere eso, el Señor quiere que tengamos una vida abundante, ¿sí? A diferencia del ladrón, que decía el pasaje que leímos, el Señor Jesús no viene por esas razones egoístas, Él no viene a robar, Él no viene ni a matar ni a destruir, el Señor viene a dar, vino a darse, no a recibir. De hecho dijo, el que quiere ser grande en mi reino tiene que ser siervo de los demás, ¿sí?
El Señor viene para dar que las personas puedan tener una vida en Él. Una vida que en Cristo es significativa, útil, alegre, eterna. Nosotros recibimos esta vida abundante de Jesús en el momento en que nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, que creemos, que confesamos que el único que puede salvar es Jesús, que el único que nos puede llevar al Padre es Jesús. Decían los apóstoles, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas que Jesucristo es el Señor, ¿qué decía? Serás salvo. ¿Sí? El que cree en mí, dijo el Señor Jesús, ya está hablando de la fe, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Entonces nosotros recibimos esa abundante, sabemos, ya nos estamos perfilando hacia la eternidad. ¿Sí? La vida cristiana no se limita a los domingos o a los jueves o a cualquier otro día de la semana. La vida cristiana es un estilo de vida de todos los días del año. Inclusive cuando nosotros estamos solos, que no estamos ante la mirada de nadie, solo ante la mirada de Dios. Muchas personas, este pasaje que leímos al principio, se lo repito, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y usted ha de ser testigo, quizás varios de los que están aquí, de interpretaciones erróneas de este pasaje, de este versículo. ¿Sí? Afirman que la vida abundante a que Cristo se refiere se limita, yo lo digo limita porque es una limitante, a la posesión de riquezas materiales. ¿Sí? Mantener el punto de vista así en esa interpretación, pues se deja a un lado la vida espiritual, algo más allá como un accesorio, es decir, no lo fundamental, sino que la vida espiritual viene a ser algo como un accesorio en la vida de las personas y no lo fundamental. ¿Sí? Se considera que nosotros tenemos una vida física abundante cuando gozamos de un cuerpo lleno de vigor y en perfecta salud. Bueno, los buenos deseos de Dios, indudablemente los buenos deseos de Dios, repito, sin duda alguna incluyen la salud de nuestro cuerpo como un requisito fundamental para tener una vida abundante. Dice la palabra de Dios en la tercera carta de Juan, en el verso número 2, casi al final de la Biblia, yo se lo leo, dice Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, aquí se introduce el concepto en este pasaje de prosperidad. Por tanto, se trata de algo más que ausencia de enfermedades. Se refiere a estar bien, a vivir, por supuesto, en prosperidad física, que tenga salud, ¿sí? Así como prospera tu alma. Es decir, también, ¿verdad? La salud mental, la salud espiritual. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19, que nuestro cuerpo es el templo en donde mora el Espíritu Santo, en donde habita Dios, nuestro cuerpo. Qué interesante es eso, poder reflexionar en eso, ¿no? Que nuestro cuerpo es un templo en donde mora el Espíritu de Dios. Se requiere fe para creer lo que dice la palabra. Somos un templo en donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, basados en este pasaje, tenemos nosotros los cristianos el deber de hacer todo lo que nosotros podamos para mantener nuestro cuerpo en la mejor condición. Lo que implica que debe haber un esfuerzo para aprender las cosas básicas, cuando menos sobre las leyes o las normas de salud básicas, la manera en cómo el cuerpo funciona. Es una obligación de nosotros conocer, saber que los excesos de grasa nos hacen daño. ¿Sí sabía usted eso?
El exceso de sal, de azúcar en los refrescos, todo eso es perjudicial para nuestra salud. Sí. Yo escuchaba hace un tiempo al pastor Chuy que decía, hizo un experimento con un niño poniéndole un vaso de leche y una Coca-Cola a ver qué quería. Pues ¿usted qué cree que escogió el niño? Y yo en Tuxpan aproveché esa oportunidad también. A mí tenía los dos líquidos y dije, ay, voy a hacer lo que hizo el pastor. Y le hablo a un niño, ¿verdad? Y viene y le pongo las dos cosas, ¿verdad? Y voltea, ¿verdad? Y ya iba a agarrar la coca. Y luego yo se las volteo y se las pongo en otro lado y no agarra la coca. Su mamá me dijo, ay, usted, pastor, es el que le da coca a mi hijo. No, le digo, nomás estoy haciendo un experimento. Sí. Entonces tenemos nosotros que hacer alguna parte que a nosotros nos toca. Sí. La vida en abundancia no es otra cosa que una vida plena, alcanzada por medio de nuestro Señor Jesucristo, que no está condicionada a circunstancias externas, sea que tengamos posesiones, que tengamos abundancia de bienes materiales, ¿sí? O no, pues nosotros gocemos de una vida plena en el Espíritu Santo. Los bienes materiales no tienen que ser la constante para que nosotros podamos ser felices. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Se acuerda que Jesús dijo que cuán difícil es que un rico se salve? ¿Usted es rico? Pues qué difícil es que usted se salve. Sí. Pero no porque el Señor tenga algo en contra de los ricos, sino porque hablando de una persona así, pues deposita su confianza en el dinero, y esa es la cuestión. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo en una ocasión escuché a una persona que se me quedó grabado una frase que dijo, y yo la tomé por muy cierta, ¿sí? Una frase muy sencilla, pero con mucha sabiduría a mi juicio. Decía esta persona, el dinero es para traerlo en la bolsa, no en el corazón. Porque cuando lo traes en la bolsa es cuestión de meter la mano y sacarlo. Pero cuando lo tienes en el corazón, ¿cómo lo sacas? ¿Sí? Inclusive, ¿verdad? Pues obviamente la frase lo tienes en el corazón no se refiere a algo literal. Puedes carecer de un centavo, o sea, ni siquiera un centavo tener y ser culpable de ambición. ¿Sí? Esta palabra, cuando el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, esa palabra, ¿sí?, fue traducida de las escrituras en el original griego, perizón. Ese es el vocablo de donde se tradujo abundante. ¿Sabe por qué? Porque este perizón, este vocablo griego, significa excesivamente. Significa también altamente, más allá de la medida, más, ¿sí?, superfluo. Es decir, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Entonces el Señor ha venido para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundante. Es decir, más allá de tus conceptos, excesivamente alta. ¿Sí? Más allá de la medida que tú puedes esperar. Entonces, en definitiva, Jesús nos promete una vida mucho mejor que la que nosotros nos podríamos imaginar. ¿Sí? Esta palabra me recuerda lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Yo se lo leo. 1 Corintios 2, 9 dice, mire, fíjese, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Fíjate lo que Dios tiene para ti. Dios te rebasa. Dios tiene preparadas más cosas mucho más abundantemente de lo que tú puedes entender. ¿Sí? En Efesios capítulo 3, versículo 20, también Pablo dice
que Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Se lo voy a leer, Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién es ese más poderoso? Dios. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o si acaso podemos entender. En nosotros, los hijos de Dios, está el pedir, pero en nuestro Padre está el dar. ¿No es así? Es el mismo ejercicio que sucede con sus hijos y con usted. ¿No es así? Sus hijos, ¿qué es lo que hacen? Sus hijos piden, bueno, porque esa es vamos a decir, su papel. Ellos piden. Si usted los lleva a la feria, ahí a los volantines, ¿verdad? ¿Y qué le dicen los niños? Se quieren subir a todo, ¿verdad? Ellos piden, pero en usted está que se suban a todo o que nada más se los maría con unas palomitas y se los traiga todos empolvados y cansados. ¿Sí? Mire, le voy a poner un ejemplo así muy simplón. Sí, bueno, ya lo advertí que es simplón. Si su hijo pequeño, yo tengo uno de 9 años, de 5 años, le pide a usted que le comprara o que le diera esa pistola 45 que usted tiene ahí en el cajón, o que le prestara para un domingo esa escopeta que usted tiene ahí bien aceitada, recortada, una calibre 12, ¿sí? ¿Usted qué haría? ¿Se la prestaría a su niño de 5 años? Bien surtida, bien llena. ¿Lo haría? No, ¿por qué? Porque puede sufrir un accidente, ¿no? Se puede dar él, le puede dar él a usted. Sí, puede pasar algo que puede lastimar a alguien. No es correcto. Entonces el niño pide, pero usted lo bendice en este caso mucho más abundante de lo que él pedía, porque él no entendía lo que él estaba pidiendo, por su inmadurez, por lo que usted quiera, él lo entendía, y usted le niega eso, usted lo está bendiciendo mucho más allá de lo que él puede entender. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Cuántas veces usted ha orado y le ha pedido algo a Dios y hay silencio y Dios no le contesta? Porque Dios nos bendice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a veces el Señor tiene a bien decirnos no en algo que pedimos, y siempre decimos que no, también es respuesta. Entonces nos respondió, pero como Él sabe lo que nos beneficia, lo que nos perjudica, Él hace las cosas más abundantes de lo que pedimos. Es misericordioso el Señor. Dios quiere que tengamos una vida abundante, ¿sí? Es poderoso, dice Efesios 3:20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Entonces, antes de tener visiones de casas lujosas, de coches caros, si alguno de ustedes se ha desvelado mirando la televisión y de repente ya no hay más programación que ver y empieza a ver, ¿verdad?, que aquellos grupos religiosos que empiezan a hablar acerca de lo que hacen en sus reuniones. Y si usted se ha tomado un tiempo para mirar, pues se da cuenta de que todo está basado en una cuestión material. ¿Cuáles son los testimonios que sacan ahí? Pues yo encargué el pomito de la agüita del río Jordán y desde ahí, ¿verdad? Empecé vendiendo helados en un carrito, ahora ya tengo 3 paleterías en los mejores centros comerciales de la ciudad. Y a la gente la motivan a eso, y otros en su necesidad dicen, no, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿sí? Antes de comenzar nosotros a tener visiones, cuando Dios dice que ha venido para que nosotros tengamos vida y vida abundante, antes que comencemos a tener visiones de casas lujosas, de coches caros, de cruceros en todo el mundo, más dinero del que podemos gastar, tenemos que hacer una pausa y pensar que lo que Jesús enseña sobre la vida abundante, mire un ejemplo, 1 Corintios 1:26. En este pasaje, 1 Corintios capítulo 1:26, la Biblia nos dice que la riqueza, el prestigio, la posición, el poder de este mundo no son las prioridades de Dios
para nosotros, para su pueblo. Lo vamos a leer. Para muchos este pasaje puede ser ofensivo. Para muchos, ¿verdad?, los puede incomodar. Lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Ponga atención, mire lo que dice la Escritura. Pues mirad, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos, a los cristianos. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y yo creo que les decía, voltéense a ver, a ver, ¿alguno desciende de los reyes de España? ¿Sí? ¿Alguno su segundo apellido es Ricón? ¿Sí? Miren, no son muchos poderosos, ¿sí? Miren, ¿sí? No hay muchos poderosos. ¿Quién de ustedes se fue ayer a las hamburguesas con Carlos Slim? ¿Sí? Y ahí estaban, yo pago, ¿sí? Ni muchos nobles, dice el verso 26, dice el 27, sino que lo necio del mundo, fíjate, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado por el mundo, eso escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué escogió Dios a las personas, al vil, al menospreciado, a la escoria del mundo, vamos a decirlo así? Porque él se comía con prostitutas, entraba en casa de pecadores, que era lo que lo acusaban los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos no se acercaban a él por sus escrúpulos. Eran las limitantes para que se acercaran al Señor. ¿Y qué sucede hoy en día? La gente tiene sus escrúpulos también, sus prejuicios, ¿verdad? Y eso hace que no se acerquen al Señor. Y una persona cuando está derrumbado por las drogas, ahí a veces clama al Señor y el Señor de ahí levanta. Ahí algunos claman, su matrimonio está por destruirse, claman y el Señor restaura. Lo vil y lo menospreciado escogió el Señor para dar sabiduría. Fue lo que hizo con los apóstoles. Los escogió, eran pescadores, una profesión buena, honesta, pero no de muy buena reputación, del vulgo, donde no eran letrados, no eran líderes de opinión, solamente uno, Pablo. Él sí, de él decía, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de cristianos, dominaba varios idiomas, estaba preparado, y él decía, y todo eso lo tengo por basura, ¿sí? Por amor a mi Cristo, por lo cual lo he dejado todo. Nicodemo, que era uno de los principales maestros de Israel, el que fue a Jesús de noche, ¿se acuerda? ¿Sí? Le dice el Señor, no entiendes de lo que te estoy hablando y eres maestro de Israel, el grado más alto. ¿Sí? No entiendes lo que te estoy diciendo, te es necesario nacer de nuevo. Por eso es difícil que una persona que confía en las riquezas se salve, porque como confía en las riquezas, no confía en el Señor. En cuanto al estado económico, académico y social, la mayoría de los cristianos no procede de clases privilegiadas. No estamos hablando de una mayoría, ¿verdad? Pero estamos viendo que se cumple la palabra de Dios, porque Dios dijo que lo vil y lo menospreciado es lo que escogió Dios para avergonzar a lo sabio. A mismo Jesús lo menospreciaban así, decían, ¿de dónde habla así? Cuando Jesús empezaba a predicar, se sorprendían, se maravillaban de las palabras que salían de la boca de Jesús. Y decían, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Qué no es el hijo del carpintero? ¿Que su mamá no se llama María? Sus hermanos y sus hermanas no son estos y aquellos. ¿De dónde ahora? Se sorprendían por cómo hablaba. Sin que esto lo lleguemos nosotros a tomar como una diferencia de clases que el Señor esté haciendo. No lo entendamos así. No es por ahí, no es una diferencia de clases. La diferencia es el corazón de las personas, en quién confían, ¿sí?
Claramente entonces una vida abundante no consiste en una abundancia de cosas materiales. Si así hubiera sido, Jesús hubiera sido el hombre más rico de todos. Pero fue lo contrario. Mateo 8:20, yo se lo leo, Mateo capítulo 8, verso 20, Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Los animalitos tienen un lugar donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sí. En una ocasión el Señor Jesús, cuando iba a entrar a una ciudad, le cobraban un impuesto, ¿se acuerda? Al parecer el Señor Jesús no pagó ese impuesto, se pasó. Entonces Pedro, que iba un poco más atrás, le dicen, el que cobraba los impuestos, el recaudador, le dice: hey, ¿tu maestro no paga el impuesto? Entonces dice la Escritura que cuando ya estaban en una casa, o sea, yo entiendo que un poco más tiempo después, ¿verdad? El Señor le dice a Pedro, ¿verdad? Los reyes, ¿a quién le cobran tributo o impuesto? ¿A sus subordinados, al pueblo, o a sus hijos del rey? Y Pedro le dice: no, pues a la gente. ¿A sus hijos? No, los hijos están exentos, no pagan. ¿Sí? A veces muchas personas dicen: yo soy hijo del rey, entonces yo, como nos decían hace un momento, como hijo del rey, yo declaro que como aquella persona, ¿verdad?, que estaba en la calle y miró pasar un carro de la marca Jaguar, ¿verdad?, 2019, y dijo: yo declaro que ese carro es para mí porque soy hijo del rey. Apenas acababa de basar la mano y vio un BMW 2019. No, mejor declaro que ese. Y así estaba y no se decidía por cuál. Imagínese al Señor, ¿verdad? Es que como lo que declaran con su boca, eso va a ser. ¿Sí? Entonces Jesús, cuando les dice: los reyes no le cobran a los príncipes, no, les dice: nosotros somos hijos de Dios. Sin embargo, para no venderles, le dice: ve y saca un pez. Cuando lo saques, le abres ahí la barriga y con la moneda que encuentres dentro, pagas por mí y por ti. ¿Por qué el Señor se tomó todo ese tiempo de hacer eso? Que el Señor no le podía haber dicho: mira, Pedro, ven. Y luego le agarra la oreja y le dice: ay, mira, Pedro, lo que traías en la oreja, una moneda, ¿verdad? Ve y paga. O el Señor no podía haber hecho, ¿qué sería más fácil? ¿Hacer todo eso del pez o ir pasando por el cobrador de impuestos y que el cobrador no viera nada, que se hicieran invisibles? ¿Qué hubiera sido más fácil? ¿Qué hubiera sido más difícil? ¿Por qué está esa enseñanza ahí? ¿Por qué el Señor lo quiso hacer de esa manera? Porque el Señor siempre quiere trabajar en nuestra fe. ¿Se imagina Pedro? El Señor me dijo que fuera a sacar un pez y que le abriera la panza, una moneda. ¿Qué iría pensando? Pero obedeció. La Biblia no dice lo que pensaba. La Biblia solamente dice que lo hizo. Si el Señor le hubiera dicho eso a usted, ¿qué hubiera dicho usted? No, Señor ya se le botó mucho. ¿Lo hubiera seguido siguiendo? Entonces, cuando el Señor nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee, en la abundancia de las cosas materiales, ¿usted le cree? ¿Qué es más fácil si el Señor le dice: ve y saca un pez ahí de la laguna y te vas a encontrar una moneda de oro ahí? Sí. El Señor siempre está trabajando en nuestra fe. ¿Sabe por qué el cristiano no llega a tener una vida abundante? Porque nos hace falta tener fe. Porque no nos conformamos a lo que el Señor nos dice, porque nos choca la palabra mediocridad, conformismo. Cuando son términos que el Señor nos dice: contento con lo que tienes, porque yo te he prometido que no te desampararé ni te dejaré. Y no podemos vivir una vida abundante porque creemos que la vida abundante depende de si tenemos o no. La vida abundante es una vida espiritual. La vida abundante es la vida eterna. Una vida que comienza en el momento que nosotros nos acercamos a Cristo y lo recibimos como Salvador.
y continúa a lo largo de la eternidad cuando mueras y estés con el Señor. La definición bíblica de vida eterna está en Juan 17:3. Búsquelo, ese sí vamos a dar un tiempo para que busque lo que es la definición de vida eterna. No podemos entender vida eterna sin vida abundante. No se puede entender. Juan 17:3, ¿ya lo tiene? Ahí viene la definición bíblica, específicamente, ¿sí? Es proporcionada esta definición nada más y nada menos que por Jesús mismo. Dijo, y esta es la vida eterna. Ahí va la definición, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Esta definición que usted está leyendo ahí en Juan 17:3 no hace mención de la largura de los días, de la salud, de la prosperidad, de la familia, ni siquiera de las carreras. La vida eterna, la vida abundante es que conozcamos a Jesús. ¿Sí? Lo único que menciona es el conocimiento de Dios. Esa es la clave para la verdadera vida abundante, la verdadera vida eterna. ¿Sí? La vida abundante, en primer lugar, ¿sí?, es una abundancia espiritual. Un cristiano que no pasa tiempo en oración a Dios, un cristiano que no se toma tiempo de leer, de estudiar la Biblia, no podemos decir que tiene una vida abundante como Dios quiere. No se puede decir, porque la vida abundante que el Señor nos viene a dar es una vida primeramente espiritual. Lo material queda en segundo plano, ¿sí? O en tercer plano. Una persona que tiene una vida abundante, que tiene una vida espiritual, vida abundante es vida espiritual. Una persona que tiene vida espiritual es irrelevante si tiene dinero o no. Porque lo que le llena es su vida espiritual. Y si tiene dinero es irrelevante, es secundario, y si no lo tiene, también. No confía en el dinero, no confía tampoco ni se agobia si lo tiene o si no lo tiene. ¿Sí? De hecho, Dios, Él no es excesivamente preocupado por las circunstancias físicas de nuestra vida. Mateo 6:25, Filipenses 4:19 nos dicen que no debemos preocuparnos por la comida ni por la vestimenta. No te preocupes por el día de mañana. No te preocupes por qué vas a comer, qué te vas a poner. ¿Sí? Aquí no está diciendo que no trabajes, no, está diciendo que no te agobies por esas cosas. ¿Sí? ¿Qué es más fácil, creer eso? O que el Señor te diga, ve a la laguna y saca un pez y ábrele la barriga. ¿Sí? Las bendiciones físicas pueden ser o no parte de una vida centrada en Dios. ¿Sí? Es también algo secundario. Ni la riqueza ni la pobreza es un indicio seguro de nuestra posición con Dios. Salomón tuvo todas las bendiciones materiales disponibles en un hombre, pero encontró todo sin sentido. Eclesiastés 5, verso 10. Le voy a leer. Eclesiastés capítulo 5, versículo número 10. Creo que me equivoqué. A ver, aquí está. Dice el verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Dice el 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos nada más? El 12, dulce es el sueño del trabajador, coma poco, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Lo está diciendo el hombre, según la Biblia, según Dios, considerado el más sabio. Dice, he visto este mal doloroso debajo del sol, o sea, en la tierra,
las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendran nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Entonces, si nosotros no tenemos un buen enfoque del dinero, entonces más que una bendición, puede ser una maldición. Familias enteras se han peleado por los bienes de los padres. Finalmente, hermano, la vida de un cristiano gira alrededor de un principio, que es creer. Dice la palabra que para acercarnos a Dios hay un requisito básico: creer que le hay, dice Hebreos. Si te acercas a Dios, para que tengas comunión con Él, tienes que creer que hay. Si te quieres acercar sin creer, no se puede. Dice segunda de Pedro 3:18, se lo leo yo, segunda de Pedro 3:18, antes bien, una recomendación para el cristiano: creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces vemos nosotros que una vida abundante, fíjate hermano, una vida abundante es un proceso continuo. ¿De qué? De aprendizaje, de práctica, de maduración. Hasta de los fracasos aprendemos. Nos tenemos que recuperar. Esa es la vida cristiana abundante. Tenemos que hacer ajustes, perseverancia. Hay problemas en tu matrimonio, pues empiezas a trabajar aprendiendo de los errores, haciendo ajustes, y empiezas a descubrir una vida abundante. Empiezas a descubrir una vida plena que el Señor quiere. Ya no nada más vivir, sino tener una vida abundante. Y el Señor nos bendice. Pablo decía en 1 Corintios 13:12, yo lo leo, 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, así somos los cristianos, obscuramente, mas entonces, habla de cuando estemos en la presencia del Señor, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fuimos conocidos. Un día vamos a estar cara a cara con el Señor, le vamos a conocer completamente, ¿sí? ¿Cómo seremos nosotros conocidos? Ya no lucharemos con el pecado, con la duda. Esa será una vida abundante, finalmente realizada, ¿sí? Aunque nosotros somos naturalmente deseosos de cosas materiales, fíjate, como cristianos nuestra perspectiva de la vida debe de ser cambiada, transformada. Este pasaje que de Romanos 12:2, casi todos se lo saben de memoria. Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te amoldes a este mundo, ya no estés de acuerdo, conforme, cómodo con este mundo, amoldado. Sí, tu entendimiento está moldado a cómo deben de ser las cosas y ya estás ahí. Revoluciónate, transfórmate. ¿Cómo? Renovando tu forma de pensar. ¿Y cómo renovamos la forma de pensar? Si no es a través de la palabra de Dios, para que compruebes cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Cuando un cristiano empieza a leer la Biblia, recupera algo que había perdido, que es el sentido común. El sentido común hoy en día, tristemente, es lo menos común en las personas. Así como nosotros nos convertimos en una nueva creación cuando venimos a Cristo, así debe de ser transformada nuestra comprensión de la abundancia, ¿sí? Otro pasaje muy bonito, 2 Corintios 5:17, yo lo leo. 2 Corintios 5:17, yo lo tengo aquí preparado. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? ¿Qué es la vida abundante en Cristo? Bueno, el presente. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántas veces no podemos tener una vida en el presente abundante por las cosas que venimos acarreando del pasado? Las cosas viejas, o sea, lo de atrás ya pasó, aquí todas son hechas nuevas. A lo que pasó no puedes hacer nada, pero sí puedes hacer a lo del día de hoy. Ni siquiera el día de mañana puedes hacer nada.
Vas construyendo ladrillito por ladrillito el día de hoy, y si Dios te da muchos días, al rato es una edificación. Las cosas viejas pasaron. Sí. Entonces, hermano, la vida abundante en Cristo, le voy a dar algunas evidencias de una vida abundante. Una vida abundante es una certeza de la realidad eterna, poderosa, activa de Dios aquí dentro, nuestro interior. Una vida abundante es una convicción sobrenatural, un discernimiento del contenido de la palabra de Dios. Entendemos la Biblia, el Espíritu Santo nos revela, esa es vida abundante. La vida abundante es un deseo de hablar con Dios, de nutrirse de las enseñanzas de su palabra. ¿Cómo podemos decir que una persona tiene vida abundante si no ora con Dios, si no se goza con el Señor? Dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Cómo entonces, si nosotros no buscamos las cosas del reino de Dios, si no nos deleitamos, cómo vamos nosotros a tener las bendiciones de Dios? La vida abundante es la vida espiritual. Sí. La vida abundante es una conciencia de que hemos venido al mundo a cumplir con una misión encomendada por Dios. ¿Usted ha encontrado propósito? Si no, pregúntele al Señor. Usted no nació por casualidad, no es una obra del destino, no es un error que cometieron sus padres. Usted tiene un propósito delante de Dios y debemos de descubrir qué es lo que quiere, Señor, que yo haga, qué debo hacer yo aquí en esta tierra. Sí. La vida abundante es el reflejo de una vida de fruto en cualquier lugar que nos encontremos y en cualquier circunstancia. ¿Se acuerda lo que dice Gálatas en el capítulo 5, en los versos del 20 en adelante? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la consecuencia de tener una comunión con Dios? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la evidencia de que oras, de que lees la Biblia, de que intercedes por los demás, de que te congregas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, todas esas y algunas que me faltaron. ¿Sí? Un seguidor de Jesús sabe quién es y lo que representa. Somos embajadores de Cristo, dice la palabra de Dios. Mira, un soldado romano vino a Julio César, dice una anécdota de la historia, para pedirle permiso para cometer suicidio. Era un pobre desgraciado y desanimado, sin vitalidad. El César le miró y le dijo: pero hombre, ¿has estado vivo de veras alguna vez? Al verlo así, le pedía permiso. Cuando nosotros intentamos vivir nuestra propia vida, así se nos hace aburrida, vacía. Cuando caminamos en los propósitos de Dios, hay una nueva vitalidad, una superabundancia de vida, un propósito, una alegría, una satisfacción por servir al Señor. No hay mayor gozo que servir al Señor. Porque estando con el Señor, Él te bendice, todo se ve diferente, todo cambia. Por eso el Señor nos dice: vuelve a tu primer amor. ¿Te acuerdas cómo veías la vida cuando estabas enamorado? Cuando tomaste la decisión de casarte, ¿te acuerdas? Y el panorama no económico, pues ¿cuándo ha sido bueno? ¿Verdad? Y veías y decías: pues nos vamos a aventar, pero ¿dónde nos vamos a sentar? Y tú decías: pues ya conseguí una caja ahí de tomate vacía, ¿verdad? Una mesa con una velita, ¿verdad? Y no importaba, porque decían: no, ¿qué desayunaban? Se miraban uno al otro y un suspiro, y ya con eso aguantaban todo el día, ¿verdad? Cuando uno está enamorado, no escuchas ni nada, pierdes toda congruencia, ¿no es así? Cuando uno anda así, yo lo veía en algunos jóvenes, ¿verdad? No en mi caso, porque en mis tiempos no había ese WhatsApp ni nada de eso, así es de que. Pero los jóvenes están ahí de novios y WhatsApp y todo eso, y están ahí juntitos, ¿verdad? Ya terminan de platicar, ya se va cada uno a su casa, apenas van dando la vuelta a la esquina y todavía siguen chateando, ¿verdad?
y ahí desvelándose y son así obsesivos, enfermizos, pero no les importa. ¿Por qué? Porque están enamorados, están en la escuela y al maestro le están viendo la cara de la novia. Y el maestro dice: oh, qué alumno tan atento, ¿verdad? Si supiera. Dios nos dice: vuelve a tu primer amor. ¿Sí? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no sientes pasión por mí. Ya te aburre leer la Biblia. Ya no sabes ni por dónde empezar. La ojeas y no sabes ni qué quiere decir. Esa no es la vida abundante. Si nosotros queremos tener una vida cristiana en victoria, debemos tener una vida espiritual. Forzosamente. Forzosamente, hermanos. Voy a pedirles que se pongan de pie si son tan amables. Cierre sus ojos un segundito para no distraernos mientras pasan los muchachos acá al frente. Vamos a orar, cierre sus ojos. Voy a pedirle si pone sus manos así en su corazón. La palabra de Dios nos amonesta a poner nosotros, o nos anima a poner la mira en las cosas de arriba, dice Colosenses 3:2 y 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cierre sus ojos y escuche esto. Según el pasaje que leí de Colosenses 3:2 y 3, dice Jesús que nosotros somos muertos a lo propio. Ahora debemos vivir para Él. Dice: pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Dice: no pongas la mirada en las cosas de la tierra. Y alguien puede decir: ¿por qué, Señor? Y Él contesta y dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El que quiere ganar su vida eterna, perderá esta, dice el Señor. Pero eso no lo debemos de entender como algo triste, no atractivo. Cuando el Señor dice que perdemos nuestra vida, es porque ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos. A eso se refiere y nada más. Ahora vamos a hacer lo que el Señor dice. Y entonces descubrimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces nos damos cuenta que por qué no habíamos dado ese paso de tener una vida espiritual, de consagrarnos al Señor, si ahí es en donde verdaderamente disfrutamos lo que Dios nos ha dado. El trabajo, la esposa, los hijos. Problemas por más serios que se estén viviendo en el matrimonio, con Dios los podemos resolver, porque ya no vivimos para nosotros. Ahora queremos hacer lo que Dios dice. Y la palabra de Dios es nuestro culto racional. La gente dice que es de locos porque ni siquiera han ojeado la Biblia. Pero nosotros que empezamos a conocer algo de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que esa es la verdadera vida abundante. El respeto, la consideración hacia los demás, la ayuda mutua, la amistad, el ser tolerantes unos a otros, tenderle la mano a aquel que tropezó, aquel que le está yendo mal, que sucedió algo feo en su casa o en su familia. No nos gozamos, sino que oramos para que esa persona cambie. Esa es la verdadera vida abundante, una verdadera vida espiritual. Y entonces el Señor nos bendice mucho más abundantemente de lo que pedimos. Referente a bienes materiales, el Señor te puede colmar de ellos, porque sabe que lo principal en ti es lo abundante y no te afecta al bendecirte materialmente. Y no te afecta si no tienes.
porque tu llenura es el Señor. Y esto no es algo utópico, no es algo falso, no es algo ni siquiera romántico, es la palabra de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cierre sus ojos, con sus manos sobre su pecho, sobre su corazón. Dígale: Señor, yo quiero esa vida abundante, Señor. Enséñame a tener una vida abundante, una vida espiritual, Señor. Padre, crea, Señor, dentro de mí un corazón nuevo, Señor, sensible a ti, con hambre de ti, con necesidad de ti, de tu palabra. Que se deleite, Señor, orando a ti. Que podamos descansar de nuestras cargas y nuestras preocupaciones viniendo a ti, como dice tu palabra. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo les haré descansar. Hoy estamos aquí, Señor, necesitados de una vida abundante, de una vida en victoria, Señor, de una vida diferente, Señor. Que los problemas no nos dividan, ni nos pongan de rodillas, ni las circunstancias adversas. Que lo único que hagan es que nos arrojen a tus brazos, a tus pies, Señor. Que podamos siempre, en todo tiempo, depender de ti. Ayúdanos a que nuestra fe crezca un poco más, Señor. Aunque las situaciones difíciles las podamos superar. Que los matrimonios que están aquí, Señor, y que tienen dificultades, que tengan una vida abundante y que se sepan poner de acuerdo para caminar juntos, como dice tu palabra. Que los hijos, Padre, que han sido rebeldes y que están en este lugar, Señor, toca sus corazones, Señor, para que tengan una vida abundante, para que entiendan, Señor, que el primer mandamiento con promesa es ese, Señor: honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida en la tierra. O sea, de larga vida alude a muchos años y de calidad, vida abundante. Para los jóvenes, que sean respetuosos de sus padres, que los honren con su conducta, aunque sus padres no los vean. Ayúdanos, Señor, para que cada uno, en la posición que tenemos, en el rol que desempeñamos, Señor, en esta vida, mostremos la abundancia de tenerte a ti, Señor. Es el deseo, Señor, es nuestra fe. A eso venimos a la iglesia. Infunde aliento, Señor. Llénanos de esperanza, Señor. Llénanos de ilusión. Derrama sueños, visiones, Señor, sobre los que estamos aquí. Que anhelemos una vida mejor, Señor, en lo espiritual. La verdadera paz que no nos da ningún bien material, sino solamente tu presencia y tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Levanta tus manos y dile: bendíceme, Señor. Sí, Señor. Pongo mi vida toda en tus manos, Señor. Enséñame a tener una vida abundante. Dile: enséñame, Señor, a tener una vida abundante, Padre. En el nombre de Jesús.